Entrevistas exclusivas. Con Barbie Shields. Estudio Caliente Producciones. En el silencio de las estrellas oigo una voz elevarse. Entre los circuitos del alma veo a través de ojos cuánticos. El amor es energía moviéndose rápido. La doctora vecina, que sin pedirle nada te va a dar opinión sin pedírsela, el doctor Google, la doctora Wikipedia y la doctora IA. Esto es lo peligroso. Estamos en Estudio Caliente, en el Hotel Don Pío, nuevamente, en sus instalaciones, tan agradable el hotel, que es muy coqueto. Hoy estamos con don Jesús García Pérez. Es un famoso, conocido y gran reputado pediatra, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Es una persona que me interesa mucho que conozcan, aparte de sus manifestaciones ya en redes y en televisión. Desde 1991, estos son los cargos más representativos que él ha ostentado. Jefe de la sección de pediatría del Hospital Universitario de Getafe de Madrid, jefe de la unidad de pediatría social del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús de Madrid, presidente del Instituto Madrileño de Pediatría, expresidente de la Sociedad Española de Pediatría Social del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, durante casi 49 años, presidente de la Asociación Madrileña para la Prevención del Maltrato, vocal de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Pediatría Española, extrahospitalaria y atención primaria, jefe de la unidad de pediatría social del Hospital Universitario Clínica San Rafael y presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social. Creo que, si mal no recuerdo, no me equivoco, actualmente sigue siendo presidente de la Sociedad Española de Pediatría, ¿verdad? No. Social. No, ahora soy el presidente del Instituto Madrileño de Pediatría. Lo que pasa es que soy asesor de la Sociedad Española de Pediatría Social. Y lógicamente pues estoy dentro de lo que es la orientación y digamos más que la orientación, de información sobre las actividades que los pediatras sociales deben o debemos realizar, ¿no? Y sobre todo a la formación de los nuevos residentes de pediatría que lógicamente quieran, digamos, adecuarse y adaptarse a lo que es las patologías sociales, ¿no? Que lamentablemente no hay muchos pediatras que se dediquen a estos temas, ¿no? Ahora profundizaremos. Quería, además de todo esto, decir que él tiene, creo que son 3 consultas, ¿verdad? Creo que mantienes. Sí, bueno, tengo la consulta mía, que la tengo aquí en un barrio de Madrid que se llama Moratalaz, y luego los lunes, miércoles y viernes, sábados y domingos para cuestiones de emergencia social de aquellos niños y niñas y adolescentes que tengan otra problemática más específica, que necesitan un tiempo de atención. Los martes tengo una consulta de atención en Fuenlabrada y los jueves en Tarancón desde hace 40 años, ¿no? Porque ahora estamos viendo los pediatras de los que tenemos ya las cumbres nevadas, pues lógicamente estamos viendo lo que es las segundas generaciones, ¿no? O sea, hijos que tú has visto que ahora ya, digamos, empiezan a tener pues hijos no tan frecuente como sus padres, porque ahora tenemos más perros que niños, o sea que lógicamente ha bajado muchísimo la natalidad, ¿no? Yo lo entiendo, ¿no? La situación que tienen y viven los jóvenes, la poca ayuda, en fin. Pero también esto es otra cosa que, bueno, hablaremos luego del, digamos, preocupante, ¿no? Porque a medida que disminuye el número de jóvenes, eso va a repercutir mucho en las edades mayores, porque evidentemente crece más la longevidad. Exacto. Y eso evidentemente, al ver menos jóvenes que trabajen,
la longevidad va a ser de tener problemas, digamos, de mantenimiento adecuado, ¿no? O sea, digamos, hay que hacer otras perspectivas de estudio, pero de una manera, digamos, preventiva, no de esperar hacer unas medidas terapéuticas cuando ya no tiene solución, hay que hacerlo antes, ¿no? Entonces esto, pues bueno, es uno de los problemas que tenemos que informar y a las autoridades un poquito de que esto va a ser, digamos, no es un problema de futuro, es un problema de presente, que mejoren la calidad del bienestar biopsicosocial de las personas. Entonces, por eso creo que debemos hacer los profesionales sanitarios, sobre todo los pediatras, como yo digo, que nos dedicamos a lo que es a la patología general y a la sociabilidad del niño, o sea, es decir, no solo tratar unas anginas o tratar un catarro, sino hay algo más importante, ¿no?, que es el diálogo, la empatía, el respeto, sobre todo enseñar a ese niño a que sea diverso y respetuoso con sus compañeros o compañeras, porque todavía hoy día estamos generando otro tipo de problemas, ¿no?, que no solo, como decías, el edadismo, sino el problema es generan anticuerpos unos problemas con otros, ¿no? Esos problemas, como es el problema fundamental digamos, del odio hacia otras personas que son diferentes, ¿no? Y las personas no somos diferentes, o sea, somos personas, independientemente de raza, credo, religión, situación o procedencia, somos personas y los derechos están ahí. Cuando la ONU hizo los derechos internacionales del niño, no los hizo para los niños de una determinada raza, ha hablado de los niños, niñas y adolescentes, o sea, sin generalizar, sin particularizar su procedencia, ¿no? Entonces, y esto es el gran problema que nosotros hablamos y que echamos mucho de menos, ¿no? La educación que no están ejerciendo esos valores que los que tenemos las cumbres nevadas hemos vivido de otra forma, ¿no? Es decir, el respeto a la diferencia y sobre todo al trato con humanidad, con cariño, con afecto y con respeto, cosa que eso se transmite muy escasamente. Entonces, pero también hay que hablar en favor de la juventud, ¿eh? No hay que criticar de una manera negativa. El 97% de los chicos jóvenes hoy día son maravillosos, pero hay 1,7% en una población de 11 millones, evidentemente es mucho, que generan este tipo de problemas sociales, ¿no? Iba a hacer bueno, tu breve introducción técnica, te quería dar esto, te lo iba a leer, pero casi que prefiero que, si quieres te lo entrego, lo leas tú así. Me llamo Jesús García Pérez, soy pediatra afectólogo por convicción y por convicción, ¿eh? Es decir, la mediatría no solo es la profesión mía, sino es la forma de mirar el mundo. Soy un apasionado de la docencia, de la investigación y sobre todo de ese maravilloso arte que es el escuchar con respeto, cuidar con empatía y sobre todo acompañar con humanidad. Me declaro defensor de cada sonrisa pediátrica, de esas que nos recuerdan que la vida siempre puede renacer. Adicto a otras enfermedades, entre otras, sobre todo a la patología de la injusticia y todo lo que aquello pueda dañar a la infancia. Trabajo guiado por un principio de la vida que siempre me ha sostenido, que es, como se dice en latín, in contraria ducet, es decir, ante la adversidad, lucha. Creo firmemente que cuidar al niño es cuidar el futuro desde el presente, que la ciencia ilumina, pero la emoción humaniza, que para acompañar a la niñez no basta con saber, también hay que sentir. Por eso me defino como un pediatra social, un almanauta, como se dice ahora,
o es decir, un inconformista, que la ciencia ilumina, pero la emoción humaniza, que para acompañar a la niñez no basta con saber, también hay que sentir. Por eso me defino como un pediatra social, como decía un almanauta inconformista, un friquípata, dispuesto a atender a aquellos problemas excéntricos o complejos de la infancia. Un protector de quienes cuidan y trabajan, persistente, comprometido, adaptable y orientado a resultados. Asumo cada reto con ilusión y responsabilidad. Un caminante del atardecer, un coleccionista de sueños rotos que se resiste a desaparecer. Protejo a quienes cuidan, apoyo a quienes trabajan y me comprometo con cada pequeño que necesita una voz que le defina. Un romántico de la humanidad, No, romántico humano. Todo muy sentido, es la realidad, es lo que hago. O es sea, muy bonito, absolutamente vocacional. Cuando hablas con los padres, no solo haces una interpretación de lo que el niño siente o tiene fiebre, tiene catarro, lo que sea. No hablas solo con los padres, yo hablo con los niños. Exactamente. Y a veces, hombre, claro, si son recién nacidos, son pequeños, no tienen expresividad, pero fundamentalmente el niño. Entonces muchas veces el niño está acostumbrado a decir que se lo diga a mi madre. No, háblame tú, cómo te sientes, cómo te comportas, de tal manera que eso generamos recíprocamente un feedback muy positivo entre el niño y el pediatra, de tal manera que él siempre quiere volver a esa persona que me lo dice muy claramente, que me deja hablar. Y claro, es que hoy en día muchas veces los padres, por la prisa, por lo que sea, es que tengo prisa, he quedado con tal, más tarde, doctor, pues mire, hágale lo que tenga que hacer y tal, porque eso genera otro problema que nosotros los pediatras estamos viendo, que es la que llamamos la McDonaldización de la medicina. Es decir, como comentaba, entonces muchas veces el gran problema que tenemos hoy en día es esa McDonaldización de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, antes la madre te explicaba, o el padre, generalmente la madre, entonces te explica un poco la sintomatología que tiene, cuál es el problema, y digamos tenía tiempo de expresividad de los síntomas que pueda tener su hijo o su hija, ¿no? Ahora es al revés, ahora dice, mire, el niño tiene un dolor abdominal y el otro día me he ido a la IA o a Google y aquí le traigo una fotocopia de lo que, una copia de lo que he leído. Así que por favor hágale usted una resonancia porque a ver si, como dice ahí, que a ver si va a tener un cáncer de colon. Señora, o sea, te está dando las órdenes, te está diciendo cómo debes de actuar como médico. Está como en McDonald's, todo rápido, hacer cosas. Sí, como la comida basura, la medicina basura. Claro, pero si es necesario ya se hará aquello que sea necesario. Pero primero, lo corriente, decimos en medicina, es lo frecuente. O sea, no pensemos, tiene dolor abdominal, entonces empiezas a preguntar, ¿y qué tal? ¿Qué tal come? ¿Come? Pues come a la carta. Empecemos ya por ahí, solo come lo que quiere. Yeah. Segundo, ¿y de eso que come, qué es? Pues lo que está comiendo, señora, es aquello que le produce más estreñimiento y más espasmos de la tripa. ¿Y qué más? Y aparte de eso, lleva 4 o 5 días sin hacer deposiciones. Muy bien. Entonces, y luego tiene muchos gases. Entonces, mire, una vez acabado, ya le exploras y le dices, mire, el niño hay que cambiarle la normativa de la alimentación, no puede comer solo a la carta, es que si no, no come. Nadie se muere de hambre teniendo que comer. Millones de niños se mueren diariamente en el mundo porque no tienen que comer, señora. Aquí se tira un 30% de la comida que se compra en el supermercado y eso es terrible. Entonces, vamos a ir por partes, vamos a cambiar la alimentación y luego, pues aparte de eso, está estreñido. Entonces resulta que dentro de la exploración que yo le he hecho, tiene una fisura en el culete. Lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que esa fisura, ¿cuál es lo primero?
el estreñimiento, las cacas duras favorecen la fisura o al revés, la fisura favorece el estreñimiento. ¿Cuál es lo primero, el huevo o la gallina? Pues en este caso vamos a curarlo todo y al cabo de la semana ya hablaremos y si es necesario haremos aquellas exploraciones complementarias que son necesarias. Pero eso supone tiempo de dedicación, de explicación y de el por qué vas a hacer eso. Que no es negarte a hacer las cosas, sino es explicar que lo corriente es esto, lo que yo le estoy explicando a la madre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño pues le cuesta mucho cambiar. ¿Por qué? Porque como todo el mundo va con prisa, incluso la familia, pues va con prisa, con tal de que coma, pues venga, ¿qué come? ¿Solo macarrones? Pues vale, pues todos los días macarrones, pues ya está, pues no, o no come fruta. Que atonta, no, la pasta claro. además atonta, que la Claro, gente no lo y nada más sabe que científicamente. y que coma fruta, solamente come plátano, pues claro, plátano estreche, señora, pues no es malo, pero claro, si tiene este tipo de problemas, etcétera, ¿no? Entonces todo esto, o el niño tiene mucha hiperactividad, y entonces la madre ya te dice que hágale usted, mándele usted al psiquiatra para que le haga, porque puede tener un TDAH, o sea, y si el niño tiene siempre se opone a todo lo que yo le digo, dice, a ver si he leído que tiene un trastorno obsesivo, compulsivo, mándele un ansiolítico para que se calme. Claro, vamos a ver. Están dirigiendo. Exacto, dirigen el cotarro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En este tipo de aspecto, pues esta es una intervención que necesitas tiempo. Primero, hipertrofiar el tu don de la escucha y segundo, dar las normas adecuadas al niño y a la madre. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tiempo de dedicación en las consultas, lamentablemente, de atención primaria, a veces con 30 o 40 pacientes que tienen más de 10 minutos, ven al niño, el pediatra o el médico de familia, porque hoy día muchos médicos de familia, digamos, ven a niños porque no hay pediatras. Entonces, ¿qué pasa? Que con 10 minutos, mal asunto. Más que el pediatra o el médico de familia ve al niño, es el niño que ve al pediatra. Exacto. Quería preguntarte respecto a esto que estás comentando, o sea, ¿hasta qué edad está estipulada? Creo que es hasta los 14 años que está la edad estipulada para que sea tratado por el pediatra. En España, pero que creo que en casos de enfermedades graves o crónicas es hasta los 18 años. Sí, pero no sé si hasta hoy en día se está alargando, no quiero sonar mal, o sea, se está alargando, digamos, hasta los 24 años, quizás la adolescencia, porque están demasiado sobreprotegidos o sobreatontados. No sé si es correcto o me estoy columpiando. Bueno, no quiero ser... Con muchos centros de salud hoy día en España, a los 14 años pasan al médico de familia. Entonces esto es uno de los problemas, que la adolescencia pasa, y a veces cuando hay muchísimos problemas, digamos, lo dirigen a los hospitales. Y hay hospitales ya que ven niños ya pasados de los 14 años, hasta los 18 como mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora efectivamente, tal y como dices, la OMS ha alargado la adolescencia hasta los 24 años. ¿Por qué hasta los 24? Porque parece ser que hasta esa edad el desarrollo de la frontal, donde están los sentimientos, la inteligencia emocional, lo que es el conocimiento, o sea, el desarrollo cognitivo y todo eso no se madura a esta edad. Lo que pasa es que, claro, incrementar hasta los 24 va a ser de momento difícil, ¿no? Pero por lo menos hasta los 18 es lo que nosotros los pediatras pedimos, que por lo menos se alargue. Pero el gran problema de eso es que no hay tanto pediatra. Hay pediatras, pero no tantos, porque tenemos un problema ahora, que muchos pediatras y médicos en general, sobre todo de familia, se van a Portugal, a Inglaterra, a Escocia, Irlanda, por las cuestiones económicas también, y eso está influyendo en el desarrollo de implementación de profesionales que puedan seguir trabajando en nuestro país.
Pero claro, evidentemente esto es la lucha que ahora hay, ¿no? O sea, intentar mejorar esa calidad de vida a base de mejorar un poco, digamos, el salario, ¿no? Claro, cuando van a estos países es otra historia, porque incluso Portugal, yo tenía un residente que se marchó a Portugal y cobra 3.500 euros netos, más casa y coche, ¿no? Lo cual, esto no lo cobra un adjunto recién licenciado, es decir, ten en cuenta que la carrera de medicina son 6 años de carrera, 4 de MIR y 1 de formación MIR previo, o sea, son 11 años. Cuando acaban, no ganan todo eso todavía, o sea, pueden ganar pues 2.000, 2.000 y pico euros escasos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues al tener ya otra formación que no teníamos nuestra generación, el inglés lo tienen muy dominado, entonces claro, Portugal es un idioma muy parecido, ¿no?, al nuestro. En Inglaterra sí que es cara la vida, pero es que sobre todo en ciudades y capitales, aquí en Madrid o en Barcelona o cualquiera otra de las capitales no es barata. Entonces quiero decir que esto está generando este problema, ¿eh? Síndrome de Munchausen. Con esto te has encontrado en más de una ocasión en tu vida. Sí, bueno, sí. ¿Cómo se procede? Explica primero, para quien no sepa qué significa el síndrome de Munchausen. Normalmente se da, o sea, en hombres y mujeres, padres y madres, pero normalmente se da más las madres hacia los hijos e hijas, el provocarles una patología o llevarles no, el Munchausen es super... provocar una patología que no existe, ¿no? Entonces, que no existe, o provocarse enfermedades a sí mismo, tanto la madre como la hija o el hijo, para provocar también alienación parental contra el otro progenitor. Pues claro, es que esto muchas veces ocurre, se utiliza en las parejas, en el caso que están en situación de lo que llamamos distocia social, ¿no? O sea, hay como una especie de separación, conflicto, entonces genera este problema de sintomatología y enfermedades que no existen. Entonces, cuando eso hace que cuando van al médico, el médico, antes de pensar que puede haber esto, claro, si empieza a decirle que tiene, por ejemplo, convulsiones, que él pierde la conciencia, que se queda como 2 o 3 dormidos, se le mueven los brazos y las piernas y que se quedan. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces el pediatra de inmediato lo deriva al neurólogo para hacerle un electroencefalograma y demás, que no encuentran nada, porque el electro es normal, al no haber síntomas que tú no has visto, evidentemente, pero ante ese tipo de historia que te cuenta la madre, pues tienes que hacer esas pruebas, ¿no? Por otro lado, entonces, a veces el mismo neurólogo dice, bueno, pues vamos a hacerle una resonancia para ver si tiene algo en el cerebro y tal. Entonces, después de hacer una serie de pruebas, eso se llama iatrogenismo, o sea, iatrogenia es hacer pruebas innecesarias y es una forma de maltrato indirecto. Cuando ves que todas esas pruebas son negativas, pues lógicamente esa forma de llamar la atención, de crear este tipo de problemas, lógicamente eso es una forma de maltrato. Y cuando realmente ha provocado una patología en el hijo, en la hija, e incluso se la ha provocado a sí misma, claro, estás viendo que es una patología real, y ¿cómo descubres o cómo puedes llegar a descubrir que es síndrome de Munchausen? Porque ya las mujeres, o sea, madres, perdón, o padres, sobre todo las madres, que empiezan a hacerlo con los hijos muy pequeños, eso ya se perpetúa en no, eso años. Generalmente tiene muy difícil solución. Uno diagnostica siempre cuando se piensa en ello, o sea, y los que teníamos cierta experiencia al ver ese tipo de pruebas, y luego lógicamente la incongruencia en la historia, en la explicación de la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice una cosa, tú le haces la misma pregunta, te contesta diferente, entonces el niño o la niña empieza a tener como un cierto rechazo a la madre, y luego cuando hablas con el niño o la niña, evidentemente la niña llega a un momento que cuesta muchas veces sacarle la verdad, pero la niña te dice la verdad. Si a mí no me ha pasado eso, pero es que mamá me dice que tengo que hacer estas pruebas y tal.
Bueno, me imagino, perdón que te interrumpa, me imagino que una de las sospechas será que el padre no aparezca, por ejemplo, no suele aparecer en las consultas, ¿no? O muchas veces viene a culpar a la mujer de que este tipo de situaciones están ocurriendo, ¿no? Entonces, normalmente siempre que hay este problema social, nosotros intervenimos con los dos, aunque estén separados, o sea, se citan aparte, pero los dos tienen que dar su versión. Entonces, claro, eso... O aunque no estén separados. Aunque estén separados. No, digo, y aunque no estén separados. Aunque no estén separados una también, claro, pero quiero decir que no intervienes a la vez, porque si están los dos a la vez y hablas, entonces se puede generar un conflicto mayor. Entonces, tú citas a uno a la misma hora y el otro, y lo espera y tú hablas con los dos. Entonces, al final, cuando tú ya tienes un resumen de lo que ambos han comentado y luego tienes el resumen también de la niña o del niño que te ha comentado, entonces lo sientas allí y le hablas. Dices, mire, esto es una situación de negligencia por omisión de deber, así de claro, de deber por parte de la madre o del padre o de ambos. Aquí no vamos a catalogar las cosas, pero esto se frena porque tiene unas consecuencias para la niña desde el punto de vista psicológico es importante, lo cual esto es una forma de maltrato. Entonces, yo me siento la obligación de notificar a Fiscalía de Menores para intervenir ante esta situación. Claro, porque a veces, en alguna ocasión me has comentado que el padre te dice esto es cosa de la madre. Claro, eso son algunas situaciones. Y eso es una negligencia por parte del padre, saber que la madre está haciéndole el X o alienación parental y que el padre no rescate a esa hija o a ese hijo. Sí, esto algunas veces sucede, por ejemplo, en el caso ahora del incremento lo del muelle. Esta pregunta es, perdona Jesús que te interrumpa, es que quería... a los espectadores, para mí es una pregunta muy revulsiva, muy repugnante, amoral, es todo lo que se le pueda calificar que no sea bonito. El otro día me comentabas lo que está sucediendo entre los adolescentes, hasta menores de 13, de 12, que empiezan hasta con 8 años, que la pornografía está creando verdaderos monstruos, las consecuencias, lo que está pasando y que tienes, bueno, recientemente tienes un caso muy grave. Cuenta qué es lo del muelle, por qué se le llama así, en qué consiste y las consecuencias, por favor. Vamos a ver, hoy día, vuelvo a decir y repetir que no todos los jóvenes es así, sino este porcentaje que hemos comentado. Hay un estudio de la Fundación ANAR donde el 83% de los niños y niñas de 8 o 11 años ven 2 horas de pornografía al día, ¿no? Esto tiene unas consecuencias, el desarrollo posterior de los niños. O sea, entonces ahí tenemos que empezar a trabajar, por qué esto está sucediendo, ¿no? Por otro lado, algunos adolescentes practican determinadas técnicas, como es el muelle, en lo cual pues, se genera una serie de problemáticas. Por un lado, son niñas que son menores de edad, que entre los 13 y 16 años, que evidentemente al no utilizar ningún tipo de preservativo o están sometidas a lo que llamamos el chemsex, o sea, la sumisión química, y como consecuencia de eso han perdido la conciencia y evidentemente están susceptibles de tener relaciones sexuales con esa técnica tan, digamos... ¿Puedes contar en qué consiste para aquellos que no lo sepan? Hombre, es una técnica bastante... Yo me quedé sorprendido porque yo no había conocido esa técnica. Son un grupo de chicos sentados digamos con los pantalones bajados, en erección, y las chicas van pasando uno encima de otro, por eso se llama el muelle, ¿no? O sea, de tal manera que, y evidentemente esto muchas veces ya están sometidos a sumisión química. Nosotros tenemos que intervenir porque cuando vienen a la consulta, en el caso de este caso mío, que evidentemente tiene un embarazo,
bueno, pues se notifica a la Fiscalía de Menores para que estudien el caso y evidentemente a saber exactamente el ADN de esos menores, si son menores o son mayores de edad. Entonces, y luego pues descartar no solo el ADN, sino también posibles enfermedades de transmisión sexual, como es el gonococo, la sífilis o la clamidia, que hoy día son las más frecuentes en los jóvenes que practican este tipo de técnicas, ¿no? Como he dicho antes, a Dios gracias, no son todos los jóvenes, pero a veces esto sucede. Son cosas raras, pero están sucediendo. Hace poco salió un artículo que publicó en el Hospital Gregorio Marañón una colega que trabajamos conjuntamente muchos temas, sobre todo de vacunas, sobre todo dentro de un equipo que forman, hicieron un estudio de el aumento tan, digamos, que se ha incrementado de este tipo de enfermedades de transmisión sexual como es el VIH y aparte de eso también estas enfermedades que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto no se veía hace años. Esto se veía hace años que eran, lógicamente, pues hace 40 o 45, 50 años se iban las prostitutas y los prostitutos, que eran los que tenían gonorrea, sífilis, que por frecuentación de determinadas actividades sexuales, ¿no? Entonces eso, ahora, pues claro, nuestra capacidad de sorpresa cada vez está más anulada, porque entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Actuar con prevención y educación sexual, porque muchos jóvenes piensan que la educación sexual está en la pornografía, y la pornografía hay que, digamos, comentarlo, que la pornografía lo único que hace eso se llama violencia de género. O sea que, y eso va a generar problemas, que lo que está pasando, más de 40 mujeres el año pasado se han muerto. Entonces, todo esto, la violencia de género, tenemos que prevenirlo. ¿Cómo prevenirlo? Pues educación, educación y educación. Y la educación, como nosotros decimos, debe ser, educación sexual desde los colegios, o sea, educación como en la familia. Es decir, ¿por qué? Porque si no hablamos claramente estas cosas, pues buscan en otro tipo de personas, amistades, llamémosle, que les cuentan unas historias para no dormir. Entonces todo eso genera pues lo que está pasando, que el incremento de número de parejas que tienen, la no prevención, no hay prevención de tener las relaciones sexuales. O sea, no es ir en contra de las relaciones sexuales, es explicarle lo que hay que hacer, cómo lo deben de hacer y en este caso cuáles son las edades que lógicamente son más riesgo para tener embarazos, y lo menos es el embarazo, no, sino es las infecciones estas de transmisión sexual, ¿no? Entonces, claro, todo esto cuesta mucho, pero claro, nosotros como profesionales, digamos, tratamos estas enfermedades, informamos y damos parte a los servicios correspondientes para crear este trabajo que ha hecho el Gregorio Marañón, precisamente maravilloso, donde se hace esta situación actual del incremento de este tipo de infecciones, ¿eh? Da miedo pensar que un porcentaje, aunque sea muy pequeño, como estamos en una sociedad del edadismo cada vez más pronunciada, desde hoy en día y más adelante uno piensa, dices, bueno, el día de mañana todos o casi todos podremos necesitar ayuda. ¿En manos de quién podremos estar? Porque la pornografía fabrica psicópatas, criminales de muchos perfiles. Da miedo pensar a veces esto. No quiero seguir calificando. Y quiero pasar a otra pregunta. ¿Cómo ves y a qué te enfrentas en la consulta con los 37 géneros
y los distintos 37 géneros que hay y las 10 orientaciones sexuales. Cuenta la gravedad que esto conlleva, la medicación, los efectos secundarios que conllevan, tanto en niños como en niñas. Y desde hace como 2-3 años creo que salió la ley de que nadie necesita ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni los permisos de los padres, siendo menores, para cambiar sexualmente desde su punto de vista de lo que sienten o de lo que les apetece. Eso sale oficialmente, que no hace falta ni psicólogo ni psiquiatra. Pero anteriormente yo entrevisté a cierta persona que me confiesa que ya no hacía falta. De esto te estoy hablando ahora como 4 o 5 años. Entonces, ¿por qué lo hacen oficial hace creo que un par de años, o año y pico, cuando ya se estaba haciendo? ¿Y qué consecuencias tiene y qué ves en consulta? Bueno, vamos a ver. Normalmente una ley, que es lo que se llama la ley del menor maduro, que lógicamente pues nosotros tenemos que estar informados de esta situación, porque muchos padres también la conocen ya, entonces y se niegan a lo mejor a hacer determinadas digamos exploraciones complementarias. Entonces hay una cosa que es muy importante. Nosotros entre 12 y 14 años es el menor maduro, 14 a 18 ya, y el niño pues el que tiene que elegir. Entonces, ¿qué ocurre? Hablamos con los chicos, las chicas, explicamos las cosas, y si él no te dice, claro, entonces si vemos que hay riesgo para la salud, entonces tenemos que notificar a las autoridades correspondientes la posible riesgo para la salud. Entonces, esa es una decisión que tiene que tomar, porque a los niños si le dicen que no, pero si la ley les permite que pueden decir no y no hacerlo, los padres no pueden intervenir. Entonces, ¿qué pasa? Siempre y cuando que haya un riesgo para la salud. Hasta ahora no es muy frecuente esto, no es muy frecuente. Le explicando al niño o a la niña un poco por qué se van a hacer estas pruebas, en qué motivo el que tratamos de conseguir, y digamos por su propio bienestar y demás. Y generalmente, si hay algún padre que, conociendo esa ley, dice no quiero, por ejemplo, vacunarle porque no creo en las vacunas, hay que respetarlo, son las vacunas y determinadas exploraciones e intervenciones no son obligatorias, de tal manera que, bueno, le explicas un poquito, das una información profesional, pero tampoco tienes que insistir mucho, ¿no? En estas situaciones de riesgo, lo más importante es que no haya un riesgo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues volvemos a lo de siempre. Este tipo de chicos que cuando hay que hacer este tipo de exploraciones, por ejemplo, que tienen problemas urinarios, un análisis de orina, entonces aparte de eso, normalmente le explicamos que le vamos a hacer no solo, digamos, un análisis de orina, lo que se llamémosle normal, ¿no?, sino también complementamos con pruebas para descartar sífilis, gonococo, clamidia y cualquier otra, hepatitis A, hepatitis B, o sea, porque claro, todo esto, muchas veces las relaciones sin protección pueden generar una serie de problemáticas, ¿no? Incluso el papilomavirus, que a pesar de que muchos chicos, hoy día vacunamos entre 12 y 16 años a los chicos y a las chicas del papiloma, ¿no? Pero puede ocurrir que no estén vacunados, entonces hay que hacer este tipo de pruebas. Generalmente no, como no son pruebas que supone un maltrato, en el sentido que tienes que pincharle o hacerle 50.000 exploraciones, pues un análisis de orina normal y corriente y punto. Y si ves que hay alguna duda, pues entonces ya hay otras exploraciones que digamos, complementarias, que pueden, digamos, diagnosticar definitivamente el proceso que nosotros tratamos de descartar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, que no hay ningún problema. El problema es estar informado, informar al menor maduro
que le vamos a hacer eso, y hoy día el 90% lo aceptan perfectamente, salvo el 10% que no lo hacen, y si nosotros consideramos que puede haber riesgo para la salud, entonces tratamos de informar a las autoridades competentes que pueda ser un riesgo para la salud. Entonces, claro, eso es así. A los que son de 14, 18 ya, si no quieren, ahí no podemos hacer nada. En Londres se ha prohibido, creo que hace ya 2 años, la medicación para la transexualidad a niños. Está provocando suicidios y comportamientos bastante delicados, autolesivos, etcétera, etcétera. En España esto no es así, ¿verdad? No sé si en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos creo que continúan con ello, o no, no lo sé. Te pregunto por si sabes indicarme y cómo se trata a estos niños. Vamos a ver, cuando que están en tratamiento. Bueno, están en tratamiento. Digamos que biológicamente el tratamiento suele ser igual. Bueno, depende, porque claro, ante enfermedades, ante cualquier patología que puedan presentar. Normalmente hay niños, niñas que son transgénero y otras transexuales. Otras veces a unos se les hace cambios y a otros no. Entonces, todo lo más importante no es cuestión de la ley, es cuestión de respetar esa decisión de separar ese niño o niña. Ya está en lo que se llama el menor maduro. Entonces ahí no podemos hacer nada, simplemente respetar su heterogeneidad y su idiosincrasia y punto pelota. O sea, hacer que aquellas pruebas o terapéuticas que puedan estar en manos de los profesionales ginecólogos, endocrinos, o sea, todos aquellos profesionales que normalmente intervienen aparte de nosotros, pero generalmente, digamos, ver y hacer seguimiento de los posibles efectos secundarios. Pero no, digamos que no hay que preocuparse en eso. Lo único que hay que respetarlo, o sea, porque igual que niños que son pequeñajos, con 8 o 10 años, y te dicen que vienen vestidos de mujer, y siendo un chico, ¿no? Entonces a veces el problema muchas veces es hablar con los padres y explicarles las cosas, porque la identificación del sexo cuando son pequeños, digamos, no están todavía suficientes maduros. A medida que van madurando ya definen ellos lo que quieren ser, ¿no? Pero eso tenemos que, digamos, respetarlo, como he dicho muchas veces, esa diversidad que nosotros en la consulta estamos empezando a ver, cada vez es mayor. Perdón, Jesús, que te interrumpa. Cuando hablas de respeto, creo que también es respetable que un niño o sea, las estadísticas hablan de cada 10, 8 o 9 se suicidan una vez siendo transexuales, una vez pasado el proceso. Esto siempre suele ser un tema tabú, los pocos que lo hablan, esto no es nuevo, es de siempre. Entonces creo que también por ahí hay que respetar a la persona que necesita ayuda, o que se le esté viendo, oye, si esto no te está yendo bien, o que quizás su problema sea otro, no simplemente pues me siento rarito o es moderno ser hoy en día, voy a elegir de los 37 géneros y las 10 orientaciones sexuales, voy a elegir una que seguro que algo de esto me pasa. Quizás es otra problemática, como un trastorno a lo mejor de la personalidad o algún otro tipo de patología mental, ¿no? Entonces yo creo que eso es a título personal, pero sí las estadísticas son tan alarmantes. He conocido también muchos profesionales de la salud mental que solo exclusivamente se dedican a tratar a personas homosexuales o que quieran llevar a cabo el proceso de la transexualidad, y que luego les han ido diciendo doctor. O sea, yo he tenido un doctor que cuando yo empecé en televisión, en Telemadrid, no se me olvidará en la vida, que le han dicho doctor, me he dado cuenta que era vicio, quiero suicidarme. Yo vivía en Miami y ayudaba a un pastor protestante muy conocido, muy famoso, amigo mío, y me hablaba asustado
y lo comentaba en televisión y en radio, de esta problemática. Entonces, a la hora de poder entrevistar, yo también me siento violentada porque me cuesta que me respondan sobre esto. Veo que hay muchísimo tabú y no deja de ser una realidad. Es como se debe interpretar como una moda impuesta, o qué es esto, a cambio de muchas vidas. O sea, esto entiendo que es una problemática de niños de 8 y 9 años que bueno, pues han pasado el proceso sin contar con los padres, ningún psicólogo, ningún psiquiatra y ningún pediatra. Bueno, el pediatra pues porque a lo mejor necesite ir por alguna enfermedad común, ¿no? Pero me resulta violento poder preguntar como te pregunto a ti, no quiero violentarte, pero para mí también es violento intentar saber y preguntar a psiquiatras, psicólogos o cualquier experto de salud mental, cualquier tipo de médico y de especialista, porque sé que esto existe, sé que esto está aquí y se suele tapar mucho. ¿Por qué? No. Y esas estadísticas tan alarmantes que no son nuevas, estoy hablando desde hace muchísimos años, siempre a lo largo de los años voy escuchando el mismo tipo de estadística. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Es la medicina que realmente no llega? ¿Es la mente humana que tampoco llega? ¿Qué es lo que pasa? Muy sencillo, lo que hemos dicho antes y ahora lo decimos, ¿no? La historia clínica, la consulta, el apoyo, de saber detectar aquellos signos que puedan generar posibles trastornos de conducta, que pueden generar suicidio. Y eso solamente es hacer controles a este tipo de niños, en general como a todos los niños, pero cuando tienen este tipo de problemas es un problema de la sociedad que no acepta este tipo de situación. Entonces, esto es lo que yo he dicho siempre, o sea, si mientras no eduquemos en la diversidad, incluso dentro de la familia y dentro de nosotros los profesionales, este es un problema importante y esto genera el problema no solo el suicidio en este tipo de personas, ¿no?, sino en otros suicidios. Están aumentando los niños. Por ejemplo, también el uso y el abuso de la patología cibernética. Eso también genera otros problemas. Entonces, tenemos que ser profesionales y sobre todo humanos, saber escuchar y saber ver que este niño o esta niña algo está diferente. Entonces, no es cuestión de hacerle pruebas y más pruebas y tratar de llevarles a sitios donde hay personas que traten de cambiar la idea, quieren que no ser homosexuales y que le dan conferencias de qué tonterías estamos diciendo. O sea, vamos a ver, lo que hay que hacer es respetar y respetar, y esto es cuestión de educación, y esto es los profesionales que nos dedicamos a este tipo de patología social, tratamos de no tratar de cambiar su idea o esa forma de pensar, no, y comprender esa forma, ponerse en su lugar y comprenderlo y respetarlo, y luego buscar recursos para ayuda, para apoyo y así, y controles mucho más exhaustivos para evitar el riesgo de posibles suicidios. Cuando estos niños o niñas se encuentran aislados, que no tienen el apoyo, por un lado de su familia, por otro lado de la sanidad, por otro lado de los profesionales que normalmente necesitan este tipo de llamémosle terapéutica, que más que terapéutica es de comprensión y de apoyo, lógicamente eso afecta a cualquier persona. ¿Qué nos pasaría a nosotros cuando no tienes el apoyo, la ayuda, llamémosle social, de las parejas o de las personas que convives y te encuentras solo o sola? Entonces, ¿qué pasa? Que eso va a repercutir en tu desarrollo psicológico y eso muchas veces te encuentra en un momento de debilidad y bueno, puedes utilizar unos recursos que no son los adecuados para mejorar este tipo de conducta, ¿no?, de sensación, de miedo, de pena o de riesgo, y que a veces te hacen la pregunta, ¿y qué pinto yo aquí? Entonces ahí vienen las consecuencias. Por eso lo más importante es educación, educación y educación en la diversidad, en el respeto y el saber escuchar como profesionales a las diferentes
problemáticas que pueden presentar estos niños y niñas, que el niño muchas veces te lo traen, como el caso de ese niño que venía vestido de mujer, no solo porque tenía una diarrea, sino el niño, luego lógicamente, es que a mamá no le gusta que yo venga con un vestido. Entonces ahí es cuando hay que intervenir. Entonces decir, mamá, ¿por qué no le gusta? Todos hemos hecho este tipo de situaciones. Hay que esperar el desarrollo de su personalidad. Déjele que sea así. Al cabo del tiempo, el niño valorará esa actitud. Lo que ocurre es que la misma sociedad genera en los colegios un acoso tremendo a todos estos niños diferentes y niñas. O sea, y esto también es otro gran problema. Por eso digo, si en el colegio y en las casas, en las familias, no se educa en el respeto a la heterogeneidad de las personas, va a haber este tipo de problemas, y esto cada vez más, y máxime cuando son diferentes. Pues claro, es que hay niños, el otro día una niña me dice que era queer, y la madre no tenía ni idea de lo que era eso. Y digo, bueno, pues nada, no está identificada con nada, tranquila. ¿Y qué edad tiene la niña? 12 años. Pues déjela, señora, ya se identificará con lo que sea. Y si no se identifica, eso pues, ya no es un problema ni para ella ni para nadie. Es una conducta que si ella, pues mejor puede estar influenciada o mal influenciada, pero lo que sí que es importante es el respeto y tratarles con respeto. O sea, yo cuando veo a parejas homosexuales que vienen con un niño, no le pregunto si son homosexuales o no. Veo al niño y ¿qué tal? Pues, punto pelota, ya está. Alguna historia clínica, pero no hago una historia, digamos, del árbol genealógico de las parejas, ¿me entiendes? O al revés, o vienen dos chicos con una niña adoptada, pues ya está, pues es perfecto, si no hay ningún problema. El problema es ese, que este tipo de personas luego se sienten marginadas. Pero tienes que tener una madurez suficiente para llegar a ese punto. Cuando una pareja de personas gays, homosexuales, adoptan una criatura, tienen una madurez estupenda y son personas maravillosas que yo no tengo ningún problema. O sea, es decir, esto es lo que hay que hacer, transmitir respeto, transmitir comprensión y transmitir afecto. Y por eso yo me llamo pediatra aftólogo y al punto pelota. Formación y educación son dos cosas muy diferentes. Claro. Uno puede tener la mejor formación del mundo, unos padres que se han gastado una barbaridad indecente de dinero en formación, pero ¿dónde queda la educación? Claro, mira, yo siempre recuerdo mis antepasados, ¿no? Yo soy de Asturias y a mí me educó mi madre y mi abuela, porque mi padre murió de pequeño, yo no lo conocí, me parece que murió, debería tener 4 o 5 años, y en fin, no le conocí, murió de una tuberculosis, trabajaba en la mina, pero bueno, pero dos mujeres se educaron, y me decía mi abuela, Jesús, la educación se mama. La cultura se adquiere, pero la educación se mama aquí. Las normas son aquí. El respeto y la educación y los principios elementales de seguimiento de una familia son los que imponen esa familia. Luego serás médico, ingeniero o lo que sea, pero si no eres educado, por mucho que seas un médico ingeniero, no tendrás las puertas abiertas nunca. Pero si eres una persona tranquila, un trabajador normal y educado, eso siempre serás respetado. Y eso es lo que se me ha quedado ahí, y es verdad, la educación, y ya está. Y el no, es que parece que se ha inventado ahora, el no toda la vida era no. Exacto. O sea, el no, salías con tus compañeras, tus amigas del colegio, lo que sea, y cuando a esas edades donde funcionan más las hormonas que la corteza cerebral, pues ¿qué ocurría? Pues
te convertías en una especie de cefalópodo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues lógicamente te decía, Jesús, no sigas por ahí, y tan amigos, y no pasaba nada. Y en casa era lo mismo, si el no era el no, y no, si no, había una zapatilla que tenía una puntería que llegaba a 30 metros y te caía en toda la cabeza, porque eran normas de respeto. Y aquí estoy. Es decir, que yo creo que es más sencillo todo. O sea, es más sencillo. Yo creo que, yo no sé si lo he hecho bien o no con mis hijos, pero ahí están, ahí tienen su vida, hacen su autonomía, independencia y ya está. Pero son completamente heterogéneos unos de otros, no tiene nada que ver uno con otro. Yo tengo 2 hijos, 2 chicas y un chico. Una chica es lesbiana, la otra tiene 2 hijos, o sea, 2 nietos, y el otro tiene 2 hijas, una de 12 años y el otro que acaba de 2 años. Punto pelota. Pero una es empresarial, la otra es periodista, trabaja en la Universidad Europea, y el otro es economista, es director general de Alpine de España, y son totalmente diferentes y han elegido lo que ellos han querido. No había endogamia familiar, porque en nuestra época había endogamia, es decir, si el padre era médico tenían que ser todos médicos, si era abogado tenían que ser todos abogados, ¿me entiendes? Y no, eligen lo que ellos son más felices y así están. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto yo que no es que yo sea un ejemplo para nadie, sino simplemente eso es lo que trato de transmitir, y cuando hablo con mis pacientes les transmito afecto, cariño, respeto y sobre todo respeto a la diferencia que tienen. Encima de todo. Yo siempre digo que el respeto empieza de ser humano a ser humano. Luego uno puede tener el ideal que quiera, el color que quiera, por supuesto. y las desviaciones o no desviaciones que quieran, mientras que no falte el respeto al prójimo. Vamos a ver, la lectura es fundamental, no solo fundamental, si es que incluso te relaja, ¿no? Y te enseñas, ¿no? Yo el otro día le di a mi nieto de 12 años, digo, mira, lee El Principito y lee estas páginas, y cuando la leas, a ver qué opinas. Y viene toda encantada y dice, ay, pues mira, esto, yo no sé qué significa esta frase, ¿no? Entonces interactúa, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con la lectura? Pues es que, tristemente, no solo aprendes, sino incluso ortográficamente mejoras tu ortografía. Absolutamente. Porque hoy día a veces te mandan por WhatsApp cada cosa que pero mucha gente con carrera que sí, se come claro. el verbo haber, las H's y las barbaries y el laísmo. Claro, es tremendo. Incluso cuando hablas así con profesionales como nosotros y tal, es que tienen una conversación que a veces no sabes por dónde vas o por dónde no sabes por dónde tal, ¿no? Entonces, y luego mira tío, es que claro, o tía, mira o bro, tía, como te ven los jóvenes, bro, ¿no? O bro. Y claro, dices tú, pero bueno, vamos a ver, parece mentira. Si no estoy hablando aquí a dar una conferencia para hablar castellano magistralmente, sino hablo, pues claro, pues igual que lo que te comentaba de lo que cuando yo un día matizando a uno de los compañeros que hablábamos de cosas, dice, es que como te acuerdas de fulanito o fulanita, es que ha cambiado una burrada. Entonces yo se me ocurrió decir, eso que acabas de decir, eso no es así, eso es gatopardismo puro. Se queda así mirando. Digo, vamos, quiere decir que nada cambia, todo se transforma. Le explicaba dónde venía todo, ¿no? La palabra, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Y te das cuenta que estamos hablando de profesionales, que no estamos hablando de gente humilde y sencilla, no. Bueno, humilde y sencilla somos todos, ¿no? Y me refiero que gente, digamos, trabajadora, con poco formación, ¿no? Y claro, ya no digo que sepas el gato pardo, porque tampoco exiges que la gente esté a tu nivel, ni mucho menos, pero
Pero cuando dices, bueno, cambiado, ya ha cambiado, te has cambiado, te has puesto otra corbata, no, soy el mismo. Lo que me he transformado, me he cambiado de chaqueta, he cambiado de corbata, de camisa. Transformado, evolucionado. Pero no tiene nada que ver. O involucionado. Claro, por eso depende, ¿no? Por eso digo que, y esto está sucediendo continuamente, o sea, y las personas no leen, bueno, es que yo me llama la atención cuando tú vas en el metro, en el autobús, no más que tienes que mirarlo, el 90% va con el móvil en la mano. ¿Sabes qué pasa, Bárbara? Que hoy día no se convive con las personas, se vive con las personas. Entonces, es que una preposición... Una diferencia muy importante. Delante o detrás, fíjate la diferencia, ¿no? Entonces, claro, muchas veces yo me acuerdo que mi nieto mayor, que tiene ahora 19 años, dice, ¿y qué diferencia hay, abuelo? Digo, muy sencillo. En esta casa vivimos con los vecinos, pero no convivimos con ellos. No es lo mismo una comunidad de vecinos que vivir en un chalet apartado, que eres tu propia comunidad y tu propia ley. Efectivamente, por eso te digo, y eso es la lectura. ¿Qué te voy a decir yo, Bárbara? Si esto es muy sencillo, y no se trata de que ponerle, digamos, deberes de que lea un libro todos los meses, no, pero cosas, digamos, que tú mismo tienes que transmitir, porque los niños y niñas no aprenden por lo que tú les digas, sino por lo que tú haces. Y este es el problema. O sea, que no es un problema de que si el padre o la madre no leen un puñetero libro, pues qué narices van a hacer los niños. Y no olvidemos que los padres también son perfectamente imperfectos. Yo no soy madre, pero soy perfectamente imperfecta. Vamos y yo a ver. puedo inculcar a mis sobrinos, pero luego ellos qué hacen. Bueno, claro, pero no hay que ser, vamos a ver, tampoco tienes que matizar que no eres madre, eres mujer y punto, pelota. Exactamente, ¿no? O sea, además no es un instinto que viene de fábrica tampoco, cuidado. Eso es una decisión muy personal y se acaba la historia. O sea, ser padre y madre muchas veces son noches sabáticas que tiene la gente, pero luego no saben ejercer como padres ni madres. No saben ejercer. O sea, y la noche debería haber la escuela esta, ¿no?, de la que a veces se habla, ¿no?, de hombres y mujeres, tú prohibido ser madre, tú prohibido ser padre, ¿no? Claro, y tú si eres apto, tú no. Que aceptas lo que quieres, lo que te gusta o no te gusta. Mi hija, la que es lesbiana, tiene su pareja, tiene 42 años y no, yo no le pregunto si quiere tener un hijo o no. Su pareja dice que tampoco, pues eres feliz, punto, a la porra, disfruta de la vida y se acaba la historia, ¿me entiendes? O sea, estas cosas... no puedes intervenir en algo que ya son maduros suficientes. Además son mayores de edad. No, que narices, ¿no? Por porque supuesto. sales perdiendo, además. No, en absoluto. O sea, que eso es el respeto que te he dicho yo desde el principio. Como asturiano, te lo quería preguntar y quería sacar el tema hace unos minutos. Estamos pasados de hora, pero no pasa nada. Tú eres la persona, asturiano, el Padre Ángel también, tienes muchísima ligación con el Padre Ángel, puesto que llevas no sé cuantísimos años en Mensajeros de la Paz con el Padre Ángel, donde llevas y estructuras todas las personas, voluntarios, médicos, psicólogos, etcétera, que fue ahí oportunamente donde yo te conocí hace ya bastantes años, cuando participé con el Padre Ángel en Mensajeros de la Paz. ¿Cuántos años llevas con él y cuál es exactamente tu labor? Porque sé que también te toca hacer los discursos del Padre Ángel, bueno, lógicamente, etcétera. Yo digamos, soy como un poco el portavoz de los deseos del Padre, ¿no? Entonces, cuando montamos lo que es la clínica esta para las personas, digamos, con problemas sociales importantes, ¿no?, que había de todo, inmigrantes, drogadictos, en fin, gente ya desahuciada, incluso personas separadas, abandonadas por sus parejas, en fin, tratamos de orientar un poquito y ayuda, ¿no?
Pero seguimos siendo. Ahora no lo está arreglando eso para volver otra vez por ampliar un poco la iglesia y tal. Y luego con él, siempre que le invito, por ejemplo, en actos, por ejemplo, de cursos o congresos y tal, que el Padre Ángel, pues, digamos, para clausurar, dice, bueno, pues, hazme tú las palabras o lo que sea, ¿no? Y igual, pues eso, pues, hace poco estuvimos en Oviedo, en un evento también, y hablamos un poquito de esos temas, y estaba así, aquello, lleno, pletórico, porque el Padre Ángel tiene una capacidad de acogida tremenda, ¿no? Entonces, y es un hombre muy sociable y, bueno, tiene esa capacidad de convencer hasta a quien no le gusta, ¿entiendes? O sea, sí, tiene ese carisma, tiene un tan carisma extraño, especial, ¿no? tan bonito a la vez. Es un día le ves y que se une con Ayuso y otro día se une con Pedro Sánchez, le importa un pito, o sea, lo importante es conseguir aquello que... Y ahora tenemos el día 8 de septiembre, que es el Día de Asturias. Tenemos un homenaje que le van a hacer el hijo adoptivo de Asturias a un compañero mío de colegio y demás, que fue el presidente de la comunidad de Asturias y tal. Y entonces este compañero me dijo, oye, pues podéis venir y tal, a ver, dile al Padre Ángel, digo, padre y tal, dice, lo que tú digas. Y dice, sí, pero hablas tú, ¿eh? Y yo digo, bueno, yo hablo, pero yo te voy a hacer... Te tira la pelota. Pero bueno, así, además que bueno, lo hago con mucho cariño, ¿no? Entonces, y es algo, porque este es un hombre que tener en 140 países, es que tiene tela marinera, ¿eh? O sea, y luego tiene residencias, en fin. Y luego, pues como todo, las personas que tienen cierto protagonismo en la vida, genera anticuerpos a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues a mí me pasa lo mismo, o sea, entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, lo importante es aceptar el respeto, la opinión de cada uno, y ya está, mientras no haya ofensiva ni haya, bueno, ni haya otro tipo de forma, digamos, vehemente de insulto o lo que sea, pues hay que respetarlo, ¿no? Y esto es lo que yo hago con el Padre, ¿no? Y seguiré haciéndolo, ¿no? Porque él me utiliza, yo trato de utilizarle dentro de lo que puedo, ¿no? Pero sois un tándem, al fin y al cabo. Defíneme qué es para ti la bondad. La bondad, la bonomía. Pero la bonomía no es ser bueno, sino es todos estos principios que he dicho al principio, ¿no? Es saber mirar a las personas, sobre todo a los ojos de las personas, tratar de comprender lo que esas personas, tratar de escuchar a esas personas, porque hoy en día, a veces la gente no te escucha, solamente te escucha para contestarte, pero sin haber entendido nada. Y esto es lo que yo llamo bonomía, o sea, no ser bueno, sino tener este tipo de cualidades, ¿no? Y sobre todo, siempre con la sonrisa, porque la sonrisa abre puertas, y por cada sonrisa que tengas, Bárbara, digamos, una pena desaparece. Y eso es totalmente cierto. Eso es lo importante. Y por otro lado, ya científicamente está demostrado que estimula la inmunidad y aumenta la longevidad, lo cual es fundamental, sonreír, porque una persona que está sonriendo cuando estás hablando con ella y demás, o con él, vamos, quiero decir que no te genera anticuerpos, pero cuando ves a esa persona que está seria y empieza a mover la cabeza para uno y para otro, ya no sabes si te está escuchando. Es lo opuesto a la persona negativa. Yo soy Claro. como un gato, en el momento que veo una persona negativa, todo es negatividad, todo el rostro, lo que le pasa, Claro. lo que le sucede. Soy como un gato, ya no me espero a que me caigan las gotas, sino oigo llover y salgo corriendo, por eso, dirección opuesta. Por eso. ¿Qué es para ti el amor?
Pues el amor es el respeto, aceptar la diferencia del otro, aceptar lo que no te gusta, aprender a compartir las diferencias y sobre todo la responsabilidad que uno adquiere en el momento que tú empiezas a querer a una persona. Porque el amor es otra cosa, o sea, el amor se pierde enseguida, dura pocos meses. El enamoramiento, en todo caso. Bueno, el enamoramiento, lo que persiste... Son cosas muy diferentes, pero lo que científicamente. Lo que persiste es esto que acabo de decir, y espiritualmente, ¿no? Son las cosas... Eso, y sobre todo, eso que falla mucho. Porque llega un momento donde se pierden las personalidades de ambas parejas, empiezan a imponer unos cada unas cosas u otras, o sea, falta lo que yo siempre digo, falta el diálogo. Y el respeto. Y el respeto. Ya no hay amor. No, ni amor ni nada. El respeto es fundamental. O sea, otra cosa, mariposa. Claro, por eso te digo que cuando hay respeto es lo que te decía al principio, es aceptar lo que no te gusta de otra persona. Oye, tú eres como eres, pues ya está, hay que respetarle. Pero tendrás otras cosas que digamos, en conjunto favorecen la convivencia. Y eso es el amor. ¿Cuál fue tu último susto? Todos tenemos sustos. ¿Sustos? Sí. Pues, hombre, el mayor susto que últimamente he tenido fue pues un susto, digamos, de corazón, Vale. que tuve una taquicardia, una frecuencia cardíaca, porque bueno, algo me había afectado, el estrés de trabajo, problemas que había a mi alrededor, entonces, y luego pues bueno, no estuve no muy grave, pero bueno, estuve hasta que eso se normalizó, pero eso fue... Y te iba a preguntar, tu última alegría, imagino que cuando se te normalizó. No, la alegría es esta, que estás normal. Bien, lo importante es que estás estar bien, de salud y ya está. Entonces, por eso digo que, y sobre todo la alegría más importante es el mantenerte socialmente activo, ¿no? O sea, estimular siempre tus gustos, tus deseos, hipertrofiar aquello que tú te gusta más, como es la naturaleza, que me encanta, como es el teatro, el cine, la música, o sea, pero no sometido a una digamos, a una radio, una televisión y tal. No, digamos, expandir esos deseos y tratar de comunicarte con aquellas personas que, digamos, tienes algo de reciprocidad, ¿no? Y la última pregunta, para muchos la más difícil, defíneme a Jesús García Pérez, el pediatra. ¿Qué? Defíneme a Jesús García Pérez. Bueno, pues soy una persona generosa, humilde, sencilla, con una tendencia a la amistad de aquellas personas que normalmente, digamos, se identifican con lo que es heterogéneo, con lo que es diverso y lo que es, digamos, un poquito mis costumbres o mis formas de ser. Respetar a los que no son iguales o no son, digamos, como yo los que pretendo, y sobre todo respetar a la mujer, sobre todo. Transmitirle a la mujer que no es cuestión de luchar por ser iguales. Las mujeres no, la estupidez digo que pienso que uno de los errores de las mujeres es pensar que tienen que ser iguales a los hombres, no pueden ser iguales a los hombres, en absoluto. Son complementarios, jamás iguales. No tiene nada que ver. Es un axioma que se miren al espejo, lógico. Las mujeres, si le das una casa, te dan un hogar, si le das semen, te dan un hijo, si le das cariño, te dan amor. ¿Qué más quieren? O sea,
que queremos. Y aparte de eso, como yo digo, y ahora Si en te plan, dan una leche sales corriendo. ahora en plan cachondeo, las mujeres te dan siempre soluciones y los hombres, si lees la palabra al revés, es lo que quieren. Pero estás poniendo en un pedestal a las mujeres solo. No, no, es que es así. O sea, es decir, a mí me han educado dos mujeres. Ya, pero que te hayan educado, los hombres también hay que ponerlos en un pedestal. Sí, no, sí, yo no estoy criticando a los hombres, estoy hablando, me has no, preguntado, pero yo le digo... Pero que ¿por no qué? es todo bonito lo que da una mujer, ni todo bonito No, lo que da no, un por hombre. supuesto, pero hay que valorar... Pero que dan cosas muy bonitas, tanto una mujer como un hombre. Claro, pero que yo valoro esos aspectos, lo importante, lo positivo. Es que yo, este tipo de eslogan que ahora se lleva, las mujeres para arriba y para abajo todo el día... Todo el día pero es un bueno, machaque. vamos a ver, los seres humanos... Y hay hombres que acaban odiando a las mujeres. Claro, llega un momento que muchos generan este tipo de problemas. O sea, es que las mujeres son así. No, En el momento que oyes a un hombre y oyes a una mujer, ya es un maltratador. Y esa es la generalidad del concepto de las cosas. No se puede generalizar. O sea, es que los hombres, como son hombres, pues hombre tenía que ser, o mujer que tenía que ser. Fíjate, la de cantidad de asociaciones feministas que hay. Muchísimas. Asociación Feminista de X. Es que... Y mira cómo suena esto. ¿Cuántas asociaciones machistas conoces? Ninguna. Pues ahí la balanza, catacloc. Ya. Pues... Pero bueno, que... Jesús, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. No, nada. Esto ha sido todo por hoy. Jesús García Pérez, este conocidísimo y tan importante pediatra, sobre todo en lo que es en la Comunidad de Madrid y a título nacional también. Y bueno, internacional porque se mueve mucho también con esos 140 países, ¿no? Donde está con el Padre Ángel, Mensajeros de la Paz, que con un poquito de suerte, lo mismo me escapo con él a uno de esos viajes fugaces, porque no puedo evitar viajar. Mi mente viaja, mi cuerpo viaja, mi espíritu, mi alma viajan. Así que viajando nos vamos hasta la siguiente entrevista. Esto ha sido todo por hoy en Estudio Caliente. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias a ti.